Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a nuestro programa La Alcaldía de Cerca. En primer lugar, como siempre, buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bienvenida a nuestro plató navideño. Espero que te guste cómo este año nos han preparado el plató para la Navidad 2020. Pues sí, la verdad es que, como siempre, muy bonito, muy detallista todo y muy bien, porque la verdad es que esto te hace respirar un ambiente diferente, pese a que este año la Navidad todos sabemos que va a ser de manera típica, no la vamos a poder celebrar pues como la hemos celebrado en años anteriores, pero sí es verdad que yo por lo menos albergo la esperanza de que bueno, que nos ilumine un poco para que este próximo año 2021 venga con mejor pie que el año 2020 y sí, ojalá y consigamos pues esa ansiada normalidad que todos necesitamos para poder recuperar nuestra vida normal, ¿no? Esperemos que sí, que eso se cumpla y que el año que viene pues venga cargado de mejores cosas que las que ha tenido este 2020. Tenemos que anunciar que la semana pasada no pudimos acudir por motivos de agenda, por motivos del puente. Los días que quedaron de semana estuvieron bastante cargados de actividad, entonces no pudimos acudir a este plató, pero puntualmente estamos aquí hoy para trasladar la información municipal a Santa Marta, a todos nuestros vecinos, con dos temas bastante importantes, como es la actualización de los datos, una valoración, mejor dicho, de los datos de incidencia del COVID-19 en nuestro pueblo, y otro tema bastante importante, porque está generando mucha polémica en la calle, entre la población en general, sobre su pertinencia o su necesidad para este año, ¿no? Me estoy refiriendo a la instalación de los purificadores de aire y de los filtros EPA en los centros educativos, que más allá de ser una competencia del ayuntamiento, que en este caso no lo sería, porque no dependería de la Junta de la Consejería de Sanidad o de la Educación, pero bueno, el ayuntamiento puede hacer algo y entonces pues vamos a ver en qué derrotero estamos viendo este asunto, porque creo que es una cosa que debemos de hablar de ella porque está en la calle y como está en la calle pues debemos de mencionarla. Pero antes de meternos en ese tema, vamos a hablar sobre la incidencia del COVID-19 en nuestro pueblo después de este puente, que tenemos que decir que sí ha habido un ligero repunte, pero no ha llegado a ser tan grande como el que hubo después del puente de la Hispanidad. Hombre, la verdad es que el puente de la Hispanidad fue un varapalo enorme para Santa Marta, todos sabemos las circunstancias en las que nos encontrábamos. Obviamente hoy no podemos decir que ni estamos en esa misma circunstancia, pero tampoco podemos decir que estamos bien, principalmente porque decir que estamos bien sería decir que no tenemos ningún contagio en Santa Marta, que no hay ningún caso positivo, y pues lamentablemente eso no es así. Actualmente, hasta la tarde de ayer, ya sabéis que los datos se actualizan por la tarde, entonces hasta esta tarde no conoceremos los datos actuales de hoy, pero bueno, pues hasta el día de ayer contamos con 12 casos activos en Santa Marta, con lo cual es evidente de que no estamos bien, puesto que hay gente que está luchando contra el coronavirus actualmente aquí en el pueblo, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que mirando un poco, echando la vista atrás, pues hay que tener en cuenta de que hemos pasado por una situación muy compleja, muy complicada, donde hemos tenido una alta incidencia de casos positivos en Santa Marta. Recordar que hemos tenido que cambiar incluso de fase, nos cambiaron a fase 2, con lo cual, pues hombre, venimos de pasarlo muy mal, verdaderamente mal, de lamentar, bueno, pues circunstancias muy serias. Y bueno, pues yo lo que temo, y de hecho aprovecho este espacio para pedir pues esa precaución, esa cautela a lo largo de todas estas semanas que se avecinan, donde van a ser semanas muy especiales, muy dadas a los encuentros familiares, muy dadas a las fiestas, muy dadas a las reuniones de amigos, donde tenemos que extremar muchísimo las precauciones, por la sencilla razón de que el virus sigue estando ahí, de que el virus sigue contagiando y que el virus sigue acabando lamentablemente con la vida de muchas personas, con lo cual tenemos que ser muy precavidos, muy precavidos. Sabemos de antemano que las fechas que se avecinan son muy entrañables, dadas a abrazos, dadas a reuniones familiares, porque son para eso, pero este año tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo un año muy atípico y que vamos a tenerlo que terminar de la misma manera. Ya habrá lugar de besos, de abrazos, de poder disfrutar con todas las familias y con todos los amigos. Ya habrá lugar, pero intentemos todos poner de nuestra parte para que los actos que vayamos a hacer a lo largo de todas estas semanas no tengan que tener consecuencias malas ni perjudiciales para todos, ¿no? Es uno de los criterios que tenemos que seguir, que tenemos que cumplir, porque sabemos que va a haber una serie de normas impuestas o que vienen del gobierno y de la Junta, que puede ser que incluso se endurezca si la incidencia sube en estos días, que tampoco sabemos actualmente cómo se va a gestionar todo esto, pero bueno, al fin y al cabo es lo que siempre se hace hincapié es en la responsabilidad individual de cada persona
y es lo que tenemos que seguir siempre utilizando, que al fin y al cabo el sentido común, aunque dicen que es el menos común de los sentidos, pero tenemos que utilizarlo. Pues sí, la verdad es que sí, hay que tener muy claro que esto no es broma, que por el hecho de que vayamos acabando el año, vayamos a empezar uno nuevo, sí es verdad que hay que empezarlo con la esperanza de que las cosas mejoren, pero la cosa no va a mejorar, la situación no va a mejorar si todos nos ponemos de nuestra parte y además de manera individual, ¿no? Y sobre todo tener muy claro que cuando uno va a cometer un acto que no es propio o que puede tener consecuencias, hay que mirar siempre que uno no vive solo, que siempre vive con familiares o está rodeado de seres queridos, y que al final pues ya no es solo el hecho de que tú te puedas contagiar por no tenerle miedo al virus, es que lo puedes llevar a tu casa, donde seguramente que tengas alguna persona mayor, donde seguramente tengas algún bebé o algún niño pequeño o personas con patología, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta, ser conscientes de que esto está mal, de que la situación no estamos saliendo de esto de aquella manera porque sigamos haciendo, bueno, pues lo que se ha venido haciendo o lo que se ha hecho en momentos en los que ha acarreado un alto índice de contagios, con lo cual que seamos responsables es lo principal. Vamos a evolucionar, vamos a seguir con nuestro programa de hoy, con nuestros temas, porque nos vamos a centrar ya en el tema que nos ha traído hoy principalmente a este plató, como es el hablar o hacer un recorrido o una explicación, más bien, que nos aporte una explicación, porque vemos que viene con mucha documentación y esa documentación viene sobre todo, intuyo que en relación con el tema de que vamos a hablar ahora mismo, como es el tema de la pertinencia o no de instalar filtros purificadores de aire con filtros EPA en los centros educativos de Santa Marta, que no solo sería en los centros educativos, sino que sería pues en todo lo que tiene que ver con personas, digamos, que en lo que es la persona reunida, residencias, mil cosas más que hay, servicios que hay en Santa Marta, que también habría que instalarlos, ¿no? Efectivamente. ¿En qué puntos nos encontramos? ¿Qué son exactamente estos purificadores EPA? ¿Qué gestiones han hecho? ¿Qué indagaciones? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Para qué valen? ¿Para qué no valen? Estas son las cuestiones que nos planteamos ahora mismo y que esperemos que con la información que viene en esas carpetas pues podamos tener algo de luz en este tema, porque al fin y al cabo llevamos un año muy caótico en el que todos son rumores y en el que nadie sabe a ciencia cierta qué es cada cosa. Pues sí, como tú bien dices, hoy vengo cargada de documentación, cargada de papeles. De hecho, he hecho hasta un orden cronológico de todas las gestiones que se han ido haciendo por parte del Ayuntamiento a lo largo de estos 2 últimos meses. Pero sí, antes de entrar en materia, me gustaría quedar claro que el Ayuntamiento de Santa Marta en ningún momento pues ha obviado las peticiones o las sugerencias que hayan podido realizar los padres de los alumnos de los centros escolares. No es que hayamos estado de brazos cruzados haciendo caso omiso a lo que el pueblo, digamos, reclama para el bien de nuestros niños, sino que sencillamente pues esto se lleva a una serie de trámites, una serie de gestiones que hemos ido haciendo durante todo este tiempo, que a continuación por supuesto voy a contar, y que hasta que no teníamos una información lo suficientemente de confianza, una información fiable y segura, pues no íbamos a hacer ningún tipo de declaración. Es verdad que en las diferentes entrevistas sí que hemos comentado que estábamos un poco investigando y indagando, ¿no? Bien, pues haciendo un poco, siguiendo el guión del orden cronológico que hemos establecido, informar que desde el pasado mes de octubre el Ayuntamiento de Santa Marta, a través de la persona que se encarga de solicitar todos los presupuestos, pues se pone en contacto con los proveedores, ya que conocemos que existen unos aparatos que se llaman purificadores, que finalmente, bueno, pues parecía que nos iban a garantizar que nuestros niños pudieran estar calentitos en invierno o cuando llegara el frío en nuestros colegios y en nuestros institutos, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra persona que es encargada de esta labor se pone en contacto con los diferentes proveedores. Lo primero que nos dicen es que no había stock en esos momentos para poderlos comprar, y en segundo lugar lo que más nos llama la atención es que no nos ofrecían una información lo suficientemente fiable ni segura. De hecho, es que había algunos proveedores que tenían la misma información prácticamente que teníamos nosotros, o sea, no conocían el producto que había que vender. Eso la verdad es que nos hizo desconfiar bastante, más que nada porque no hay que negar que este año 2020 ha habido mucha especulación con todo el tema de las medidas COVID, lo ha habido con las mascarillas, lo ha habido con los geles hidroalcohólicos, lo ha habido con los EPIs en general, y entonces pues obviamente estamos hablando de la vida de nuestros menores, de la salud de nuestros menores, y nos generó una serie de desconfianza que
que nos llevó a pensar que teníamos que utilizar otro camino para poder informarnos de qué era un purificador, cuál era el fin que tenía y sobre todo la fiabilidad que iba a tener ese purificador, ¿no? Pues entonces nos pusimos en contacto con los servicios sanitarios. De hecho estuvimos en contacto con el coordinador del centro de salud, hicimos consultas en la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Sanidad, hablamos con el propio consejero de Sanidad e incluso hablamos también por recomendación de otra persona con la empresa que está actualmente renovando la planta octava del Hospital Universitario de Badajoz para hacerla anti-COVID. Y bueno, pues en resumen yo os voy a contar un poquito pues todo lo que es, toda esa información que hemos recabado al respecto, ¿vale? Todos coinciden en que los purificadores que se están vendiendo son complemento de la ventilación natural, esto es, ayudan a la ventilación natural, pero la ventilación natural tiene que seguir existiendo, con lo cual las ventanas siguen estando abiertas, obligatoriamente, de una manera o de otra las ventanas tienen que seguir estando abiertas, porque la ventilación natural se tiene que garantizar de una manera o de otra. Eso fue lo primero que nos chocó, porque claro, si resulta que vamos a adquirir unos purificadores para evitar que el frío entre en las aulas y resulta que los purificadores no pueden evitar que las aulas que cierren sus ventanas, pues eso fue lo primero que nos chocó, nos llamó mucho la atención, ¿no? De que fueran un complemento de esa ventilación natural que obligatoriamente tiene que existir. Bien, si queremos efectividad al 100% en las aulas, es decir, si queremos que las ventanas estén cerradas y nuestros niños estén calentitos, tendríamos que montar un aparato como el que se montan en los quirófanos, ¿vale? Y evidentemente eso es algo impensable porque estamos hablando de un coste muy elevado en el que oscilan desde los 4.000 euros para arriba por aula, o sea, algo indiscutiblemente impensable. Primero porque, como tú bien decías antes, esto no es competencia municipal, esto es materia de sanidad, con lo cual esto no es una competencia que hagan que tengan obligación de hacer los ayuntamientos. El hecho de que lo hayan hecho otros ayuntamientos, porque bueno, la presión es grande, la gente realmente empuja porque es normal que cada uno intente velar por la seguridad de sus hijos, pero es obvio que esto no es competencia del ayuntamiento, es competencia o bien de la Junta, del Ministerio de Sanidad o de quien corresponda, pero no del ayuntamiento. Pero claro, ante esto que nos dice de que la ventilación natural es obligatoria y tiene que seguir estando, nosotros la pregunta que nos hacemos es, bueno, pues entonces, ¿qué finalidad tiene el purificador? ¿Qué tipo de eficiencia o qué tipo de seguridad nos va a ofrecer esos purificadores, ¿no? ¿Qué es un purificador en concreto? ¿Para qué sirven? Entonces, bueno, pues ellos todos coinciden, a todos los que les hemos hecho las consultas, todos coinciden que, en primer lugar, no olvidemos que es complemento de la ventilación natural. Segundo lugar, que tienen que tener un filtro que se llama filtro EPA para filtrar y retener los virus y las bacterias. Y que en el caso del coronavirus necesitamos que el filtro sea filtro EPA H13 o H14, que es el tamaño del poro de ese filtro para que pueda retener el virus, ¿no? En este caso, el H13 retiene el coronavirus, el H12 no lo retiene, con lo cual era muy importante. De hecho, en muchos lugares, o sea, en varias consultas, nos han confirmado que por favor tuviéramos mucho cuidado con lo que nos vendían, porque no es lo que el vendedor, digamos el proveedor, te vende, sino la descripción del producto que te venden. Ahí es donde te garantizan si es H13 o no es H13, ¿vale? Bien. Nos comentan que no solamente hay que tener en cuenta que el filtro sea H13, un EPA H13, sino que además tiene que tener la potencia suficiente, o sea, tiene que ser lo suficientemente potente para tener capacidad de ventilar de forma continua y además aulas de diferentes dimensiones. Con lo cual es necesario tener una presión suficiente para hacer pasar el aire por el filtro, para que evidentemente, hombre, pese a que el filtro se va a saturar, que eso es evidente, tenemos que ser muy conscientes de que el purificador es un purificador que tiene un filtro y que ese filtro, con el paso del tiempo, el polvo que pueda entrar, el polen que pueda entrar, todo eso se queda ahí, los propios virus se van quedando retenidos en ese filtro y van saturando y obstruyendo el filtro, ¿vale? Que esa es otra, el mantenimiento de estos aparatos, que hay que tenerlo en cuenta, pero eso ya lo hablamos más adelante. El caso es que, para empezar,
filtro EPA H13, potencia y presión suficiente de esos aparatos, y además se da la casuística de que tenemos que tener muy en cuenta las dimensiones del aula, es decir, los metros cúbicos que tiene cada aula y además el número de personas que se encuentran en el aula. Esto quiere decir que un purificador no te vale para un aula y el mismo te vale para otra aula si las condiciones no se dan, es decir, hay purificadores de diferentes tamaños, de diferentes potencia, efectivamente. Entonces, no son los purificadores exactamente los mismos. No podemos comprar 100 purificadores y poner uno. No. De diferente precio también, ¿no? Hombre, por supuestísimo, eso claro está. Entonces, nosotros nos encargamos, lo primero que, para poder pedir los presupuestos de estos purificadores, lo primero que tenemos que hacer es trasladarnos al colegio, trasladarnos al instituto y hacer las mediciones de todas las aulas, de todas y cada una de las aulas, y conocer, por tanto, el número de personas que están dentro de esas aulas durante la jornada lectiva. Se recaba toda esa información, que insisto, está aquí, toda esa información. Se recaba toda esa información y empezamos a solicitar estos presupuestos. Más que nada, aunque ya nos generaba un poquito de controversia el hecho de decir vamos a comprar unos aparatos que al final no van a evitar que las ventanas se cierren, pero vamos a pedir los presupuestos. Pedimos los presupuestos y nos encontramos con que los filtros adecuados, recomendables, ajustándose al número de metros cúbicos que tienen las aulas del colegio y del instituto, de guardería, en fin, de todo. Y luego, por otro lado, el número de personas que las habitan, estamos hablando de que el presupuesto, el coste total, asciende a más de 30.000 euros. Si queremos poner un purificador adecuado, si queremos poner un purificador normal y corriente, desde 50 euros lo hay, pero evidentemente el de 50 euros no tiene la efectividad que tiene el de 400 euros, que es el que nos corresponde comprar a nosotros por aula, ¿vale? Podemos poner de 50 euros, pero tendríamos que poner, pues no sé, 50 filtros de eso. De hecho, nosotros hemos barajado muchos presupuestos, de hecho hay aquí mogollón de presupuestos, y de hecho nos han dado también las alternativas y las opciones de que haya clases y haya aulas que en lugar de un purificador tengan 3. ¿Vale? Porque no puede un purificador con tanto. Entonces, valorando los costos de estos purificadores, pues podemos poner hasta 3 purificadores, ¿vale? Con lo cual, de hecho, hay un presupuesto que tiene hasta 95 purificadores, que sería lo que nosotros necesitaríamos para Santa Marta. Pero el caso es que el coste, estamos hablando de 30.000 euros. ¿Cuál es el problema? Ya no es tanto la parte económica, que también, porque obviamente estamos hablando de que son 30.000 euros sin una garantía de efectividad, sin una garantía de seguridad, porque las ventanas tienen que seguir permaneciendo abiertas. Y cuando digo abiertas, son abiertas, porque no es que con los purificadores las podamos cerrar y quedarlas un poquito abiertas, no es un poquito abiertas, sino que se podrían cerrar un poquito, que la cosa varía y es diferente, ¿vale? Las ventanas tienen que permanecer abiertas si queremos que los purificadores sean efectivos. ¿Por qué? Pues porque este tipo de aparatos no purifica el aire de una instalación o de un aula con las ventanas cerradas, porque estamos hablando de que necesitaríamos que el aire se purifique 5 veces a la hora, y un aparato de esas características no lo hace. Con lo cual, esto la verdad es que nos genera una intranquilidad enorme, en el sentido de decir, bueno, al final, ¿qué hacemos? ¿Invertimos esta cantidad de dinero para que finalmente las ventanas sigan estando abiertas? Pero es que aparte de todo eso, nosotros seguimos informándonos, seguimos averiguando sobre el origen de estos filtros, sobre dónde se han puesto, y nos encontramos con que ha habido casos en 2 residencias de personas mayores, en los que, aun habiendo purificadores con filtros EPA, el coronavirus ha entrado en la residencia. Y eso ya, a mí ya me hace temblar, me hace pensar, y ahora ya no me hace pensar como alcaldesa, me hace pensar como madre que soy de 2 alumnos, que obviamente yo no quiero menos a mis hijos de los que los quieren los padres que reclaman estos purificadores. Entonces, esto me hace pensar y me hace seguir indagando, seguir buscando información, y llegamos a la conclusión de que puede ser que con la instalación de los purificadores de filtros EPA generemos una falsa sensación de seguridad, que nos confiemos y que finalmente generemos un foco de contagio. Aparte de que esto conlleva un mantenimiento. El mantenimiento de estos aparatos, concretamente de los nuestros, de los que nosotros tenemos que poner, que tienen unas condiciones diferentes a las de otros municipios, porque vuelvo a insistir,
Yo no voy a entrar en lo que haya hecho cada uno de los municipios, porque cada uno ha hecho lo que ha creído mejor y conveniente para sus municipios, como es natural. Yo hablo del de Santa Marta. Nuestro filtro o nuestros aparatos purificadores tienen que reunir unas condiciones que cuestan en torno a 400 euros por purificador, y obviamente no te dan la garantía, ni la tranquilidad, ni la efectividad, ni la seguridad de que el coronavirus no vaya a entrar ahí. Te dicen que no son malos, son las recomendaciones, que no son malos, pero con las ventanas abiertas. Con las ventanas cerradas tenemos un problema, y que además tiene que tener un mantenimiento que en el caso de nuestros purificadores estamos hablando de 100 euros por filtro. Es decir, cuando el filtro se satura hay que cambiarlo, y ese filtro vale 100 euros, y las recomendaciones sanitarias es que al menos se cambien 2 veces durante el curso escolar. Si compramos 60 aparatos estamos hablando de 6.000 euros, si hay que comprarlos 2 veces durante el curso escolar estamos hablando de 12.000 euros. Entonces, sin una garantía, sin una efectividad, sin una seguridad, ya no es tanto el dinero económico, sino yo personalmente, y ya hablo, vuelvo a insistir, como madre, yo a nivel personal no estoy tranquila y tengo una incertidumbre tremenda. De hecho, desde el equipo de gobierno le damos vueltas cada día a todo esto y no encontramos ni hallamos una solución efectiva con respecto al tema de los filtros EPA. Y yo entiendo y comprendo perfectamente que la presión es muy grande. Entiendo y comprendo perfectamente que todos los ayuntamientos o todos los pueblos, o casi todos, que no todos, casi todos los pueblos o todos los pueblos vecinos lo van haciendo. Pero es que yo, como alcaldesa, asumo la responsabilidad de adquirir unos aparatos que si hay que comprarlos, se compran. El dinero no es el problema, que eso ya es otra cuestión económica que no tiene por qué verse afectada, digamos, el pueblo en sí, pero, hombre, compramos algo que sea efectivo. Pero es que yo tengo la intranquilidad de que con esto nos relajemos, cerremos más de la cuenta las ventanas y finalmente generemos una falsa seguridad y un foco de contagio. Y es que yo tengo 2 hijos metidos en el instituto, y es que yo tengo 2 sobrinos en el colegio. Por eso insisto y reinsisto que es que esto ya no es cuestiones políticas, es que yo lo veo desde mi punto de vista como madre, preocupada por esta situación. Mis hijos están en la ventana, están puestos en las ventanas, los 2 les toca estar en las ventanas y tienen que aguantar el aire que les pueda entrar. Y las ventanas ahora mismo, pues evidentemente no deja de entrar aire y de entrar frío. Pero si yo les pongo un purificador, ¿qué va a pasar? ¿Van a cerrar más las ventanas? ¿Qué consecuencia puede llevar todo esto? ¿A un mal mayor? A mí esto me preocupa. Más que el coste político, que esto no es política, más que el coste político que esto pueda suponer, yo lo veo desde el punto de vista como madre preocupada, que es que yo también soy madre. Y a mí la verdad es que esto me llama mucho la atención. Y más cuando me encuentro, y lo voy a leer textualmente, porque seguimos haciendo consultas, seguimos haciendo averiguaciones, nos encontramos con un señor que se dedica a este tipo de instalaciones, ¿no?, de instalaciones y demás, y nos dice, el informe es largo, ¿vale? Vuelvo a reiterar que mi interés no es vender otro producto, porque entiendo que es inviable económicamente instalar algo seguro en las aulas, por aquello de poner un aparato como lo que se utilizan en un quirófano. Pero con sucedáneos como el que queréis poner, en mi opinión, crearéis una falsa seguridad y podéis provocar un mal mayor al intentar no ventilar. Esto a mí ya es lo que al final termina un poco de rematarme. Entonces, estamos en una encrucijada bastante importante, bastante grande. Tenemos la presión de la gente que insiste y reinsiste, que nosotros no podemos adquirir estos purificadores por el simple hecho de que lo estén comprando los pueblos de alrededor, que yo realmente tengo mi incertidumbre y mi seguridad principalmente por mis hijos, y lo tengo que decir así, porque es que yo también tengo hijos, y entonces la verdad es que yo no me perdonaría bajo ningún concepto, ni dormiría tranquila pensando en que pudiéramos adquirir algo por hacerme una foto y decir que bien, el Ayuntamiento de Santa Marta se ha sumado a la iniciativa del resto de ayuntamientos y ha comprado los purificadores. No, aquí hay algo más, yo no estoy tranquila, yo no estoy segura, estamos en vías de buscar otro tipo de soluciones. Si hay que comprarlos, finalmente se comprarán, pero que el frío de las aulas no se va a evitar, porque las ventanas obligatoriamente tienen que permanecer abiertas si no queremos crear un foco de contagio y crear un mal mayor.
Creo que lo he explicado todo bien, sí, pero creo que bastante conciso. Al hilo de esto quiero también decir, por supuesto, y lo tengo que decir porque así ha sido, la AMPA del colegio ha venido a visitarnos. Me llamó por teléfono la presidenta de la AMPA del colegio, más que nada pues por informarse de saber si teníamos interés o no teníamos interés, porque había estado hablando con el cole y le habían dicho que ya había estado allí el ayuntamiento haciendo mediciones y haciendo, bueno, pues averiguaciones sobre el tema de las aulas, en los números de alumnos y demás, y que entonces ella me llamaba en nombre de la AMPA del colegio para colaborar y aportar una parte económica cuando se tuvieran que comprar estos filtros EPA. Si el ayuntamiento decidía comprarlos, la AMPA del colegio colaboraría económicamente en la medida de sus posibilidades, pero que querían colaborar. Y lo tengo que agradecer y lo tengo que reconocer porque son los únicos que se han presentado al ayuntamiento a informarse. Y digo los únicos porque hay concejalas que se dedican a enjuagarse la boca en las redes sociales diciendo que el ayuntamiento no hace nada, que gracias a que ellos pidieron los filtros EPA en un pleno, pero que finalmente no hemos hecho nada, que a la vista está que las gestiones, cuando no se dignan ni siquiera a informarse, ni a preguntar sobre esas gestiones, a averiguar y a saber si realmente estamos o no estamos haciendo gestiones para enjuagarse la boca por las redes sociales. Esto no es política. Creo que este año es el año en el que menos política se debe de hacer, porque estamos en una pandemia, estamos en una situación muy grave, en una emergencia sanitaria muy grave que le está costando la vida a mucha gente como para tener que andar de esta manera. Pero sí quiero quedar bien claro que la AMPA del colegio ha venido, se ha informado, han quedado claro y patente su colaboración perenne con el ayuntamiento para lo que puedan ayudar y en lo que puedan colaborar, de la misma manera que hay una empresa local del pueblo que también quiere hacer gestiones para intentar también, en el caso de que se pudieran llegar a comprar, también colaborar y sumarse a esta iniciativa. Pero sí que es cierto, sabes que yo políticamente no entro al trapo ni utilizo estas entrevistas para entrar en temas políticos, pero me molesta sobremanera que se genere, ya está bien, que se genere esa falsa, o por lo menos que se cuenten tantas historias, tantos bulos con fines políticos, que con esto no se debe de hacer política, que seamos un poquito más serios, más humanos y que seamos un poquito más conscientes de que tenemos un problema grave y que estamos en una encrucijada como equipo de gobierno en lo que no sabemos qué hacer, que si invertimos los 30.000 euros, que oye, es un dinero que obviamente si va destinado a eso no se puede destinar a otra cosa, pero que si invertimos los 30.000 euros que los invirtamos en algo que sea útil, en algo que sea efectivo, en algo que sea seguro para los niños y no por el simple hecho de hacernos una foto. Estamos dispuestos a asumir el coste político si necesariamente finalmente no son efectivos ni son recomendables, estamos dispuestos, aquí estamos, si tenemos que continuar, continuamos y si no, pues nos vamos a nuestra casa y no pasa ni tampoco nada, pero sobre mi conciencia no va a recaer nunca y jamás la necesidad de, por una foto, llevar a estos niños a poder suponer pues una falsa seguridad. Al fin y al cabo, yo la idea que me queda de todo esto después de esta conversación y después de esta explicación que nos han aportado es que aun a pesar de que colocáramos los mejores filtros, los mejores purificadores que hay en el mercado para las circunstancias en las que tienen los centros, ni aun así se podrían cerrar las ventanas y aún así no se cubría el objetivo, que es que los niños no pasen frío en las aulas. Efectivamente. Es la idea que yo me llevo. No sé sí, si no. yo creo que es lo esa es la realidad. La realidad es que la ventilación natural es lo mejor que hay. Que estamos en un invierno, que de hecho todavía no ha llegado, que el frío todavía no ha llegado, o sea, a mí eso me preocupa, de hecho nosotros estamos estudiando otras alternativas porque obviamente algo tendremos que hacer, así no podemos estar, es que estamos en esa encrucijada de, bueno, ¿y cómo lo hacemos?, ¿no? Algo, hay que buscar alguna solución, obviamente hay más horas de caldera, porque de hecho uno de ellos nos decían, una de las personas a las que hemos consultado, nos decían, la mejor solución, más dinero en gasoil, las calderas a tope, eso no es ningún problema, se ponen las calderas a tope sin ningún tipo de problema, pero obviamente alguna solución tendremos que buscar, pero que esto no es la pulga Benito, esto no es un milagro, o sea, el purificador no nos va a librar del virus en las clases, lo que nos puede es generar un problema mayor si las ventanas no siguen abiertas y si eso no se hace correctamente, ¿no? Entonces, un complemento de la ventilación
natural. Bueno, solo nos resta ya, para cerrar el programa, que ya nos vamos a despedir porque ya vamos un poquito fuera de tiempo, es que en caso de que cuando haya una decisión, una alternativa, algo que poder ofrecer a nuestros vecinos, que tomáis un camino, nos lo hagáis saber para poder Por supuesto. que la seguridad, que la sensación, que la incertidumbre, que la falta de información tampoco es buena, entonces que podamos informar a la gente de las decisiones que se van tomando y a la máxima presteza posible. Por supuesto que sí, nosotros seguiremos por supuesto informando de todos los avances que se hayan hecho. Insisto que no se ha hecho antes porque no teníamos esto claro, de hecho a día de hoy seguimos buscando alternativas porque algo evidentemente tendremos que hacer al respecto, pero tenemos esa inquietud y esa incertidumbre bueno, es que si pones el purificador finalmente, ¿qué generas? ¿Genera seguridad? No genera seguridad. Entonces, si no genera seguridad, ¿qué puede generar? Problemas. Y entonces, pues es complicado. Muchas gracias, Ana, A vosotros. como siempre, por tus explicaciones, por tus palabras. Nos vemos la semana que viene para explicar los temas de la actividad de Santa Marta y también para celebrar la Navidad, aunque sea pues aquí las dos. Como siempre. Como siempre, que eso sí se mantiene. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Buenas tardes.